Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Venimos con más charlas de la Biblia para ser como Cristo. Vamos a estar charlando el día de hoy. A ver qué nos dice Dios en su palabra. Bueno, pues esperemos se queden en la charla y se suscriban, compartan las charlas y comenzamos. La transformación de las vidas es una de las bendiciones más gratas de la iglesia. Observar el cambio de vidas en las personas, el cambio de los corazones, bueno, pues es algo sorprendente y hermoso en cada persona. Dios va haciendo los cambios en cada individuo, en cada humano. Bueno, del bueno, pues del caos al orden de cada persona, de la perdición a la salvación. ¿Y por qué lo decimos así? Porque cuando estamos sin conocer a Dios, bueno, pues estamos en la perdición, estamos hundidos en el pecado. Y bueno, pues venimos a hacer salvación por medio de Dios, porque cuando empezamos a buscar de Dios, bueno, pues Dios nos empieza a transformar, nos empieza a cambiar. Y no importa si no estás en una iglesia, no importa si no estás en un recinto, no importa si estás en un templo. Cuando tú te empiezas a acercar a Dios, Dios empieza a hacer esos cambios en ti. ¿Ok? Y bueno, también los cambios Dios los empieza a hacer de los vicios a la libertad, de la amargura y el arrepentimiento al gozo, que nos llena de alegría y esperanza cuando estamos con Dios. Esto es un proceso que debemos hacer por amor a Dios, por fe. Y es la tarea que día a día debemos elegir hacer para glorificar a Dios con, con los cambios que Dios nos permita hacer para bien. Siempre teniendo en cuenta que Dios es el único que nos va a dar esa salvación y Dios es el único que nos va a dar vida eterna por medio de su Hijo amado el Cristo. Y los cambios no los vas a hacer tú, los va a hacer Dios, pero te va a poner en tu mente y en tu corazón que ya no tienes que hacer cosas malas. Y de los vicios que te trae a libertad de decir ya no quiero más, ya no quiero más enviciarme, ya no quiero más, ya quiero cambiar. Y Dios poco a poco va haciendo esos cambios en ti y en mí y en toda la humanidad. Y el apóstol Pablo menciona al cambio profundo que experimenta toda persona que se entrega a Cristo Jesús. Al afirmar en la carta a los Corintios, 2 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nos acercamos a Dios, bueno, pues todo empieza a ser nuevo y lo pasado quedó en el pasado. Dios ya no se acuerda y Dios empieza a transformarnos poco a poco en su palabra. Y esta es una de las promesas más maravillosas que viene de la relación con Cristo. Podemos, bueno, a veces experimentar un borrón y cuenta nueva, por decirlo así. Lo pasado quedó en el pasado y lo presente está por venir. Y es hoy. Y el futuro. Si antes eras una persona de mal hablar, Cristo introduce en la vida una fuente de bondad y gratitud. Y ya no va a haber malas palabras en ti. ¿Por qué? Porque Dios te va a poner que no está bien que tú hables de ese modo. Que ya no digas malas palabras. Para que de tu boca fluyan palabras sanas y agradables y bonitas. Sin antes y si antes estuviste lleno de amargura y resentimiento con alguien, Cristo te da muchos motivos para vivir con un propósito claro y una perspectiva gozosa a pesar de las circunstancias alrededor. A veces las circunstancias, bueno, pues nos llevan a ser una persona amargada y grosera. Bueno, pero cuando estamos en Dios, cuando estamos con Cristo, ya Dios nos empieza a cambiar. Dios empieza a hacer esos cambios maravillosos en nuestra vida. Y empezamos como los bebés a empezar a tener un nuevo aprendizaje. Pero este cambio, bueno, no ocurre todo al instante. Todo tiene su proceso. Y la vida nueva en Cristo comienza a obrar dentro del ser humano, dentro del corazón, cuando la palabra nos
nos va guiando a reproducir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y a la vez decidimos vivir como Él vivió, en santidad. Tratamos, porque Dios sabe que somos carne y que somos pecadores y que somos débiles en la carne. Pero si nosotros nos esforzamos, si tú caes 2, 3 veces, 1000 veces, levántate 10,000 más. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver la fe que tú tienes en Dios, y que tú dices: perdóname, Dios, porque volví a caer en el vicio, volví a caer en esta adicción, volví a caer en el pecado, pero ahora me levanto con más fuerza para que tú me sostengas. Y el propósito de Dios en la transformación sigue obrando en nosotros hasta que lleguemos a ser como Cristo Jesús fue. Como Cristo Jesús fue, bueno, pues Él vivió también en la carne. Él también tuvo tentaciones como nosotros las tenemos ahora, pero sabemos que Cristo, bueno, pues no fue concebido por medio del pecado, sino por medio del Espíritu Santo. Pero Dios sabe que somos débiles y Él nos esfuerza cada día. Y este es el propósito de Dios al salvarnos del pecado y de una vida egoísta y solitaria. En 1 de Timoteo 2, del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Y se trata entonces de una transformación que ocurre en nosotros cada día. Esto es día a día. Conforme vamos viviendo, bueno, pues así va a ir siendo la transformación a lo largo de toda la vida, y depende de nuestras decisiones diarias. Pablo se refiere a esta transformación en otros pasajes en los cuales usa una palabra muy interesante. Prestemos atención a estos textos ahora en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y bueno, pues aquí nos está diciendo cómo tenemos que nosotros ofrecer nuestro sacrificio en cuerpo vivo. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, pues este pasaje, que es el Romanos 12, del 1 al 2, bueno, pues este pasaje, la palabra transformados viene de la misma palabra griega. Metafó, metamorfó, como una metamorfosis, de la que se deriva nuestra palabra, pues metamorfosis, o sea, que significa transformación de una cosa en otra. Ay, disculpen por el ladrido de los perros. La Biblia dice que somos piedras vivas en la casa de Dios. Podemos imaginar a alguien que toma una piedra sucia, al lavarla por primera vez, quitará mucha inmundicia, mucha suciedad, mucha tierra. Pero si tuviera muchas manchas de grasa y de tierra, bueno, pues necesitaría lavarla nuevamente para ver la piedra tal cual es. Y así Dios nos empieza a transformar. Entonces podremos modificar su forma trabajando directamente sobre la piedra. Y esto ilustra la forma en que el Señor trata con nosotros en nuestra persona, en nuestra conversión. Los pecados visibles desaparecen. Dios ha realizado la primera limpieza, pero luego habrá una acción más profunda que indicará sobre nuestro ser. Bueno, ahí disculpen por el ladrido de los perros. Bueno, pues vamos a enfocarnos en la charla, porque como ustedes escuchan hay muchos perros que están ahí ladrando y todo eso. Bueno, pues Dios hace los cambios, empieza a hacer la limpieza en cada persona, y en cada persona, escúchenlo bien, en cada persona, en el templo, en la iglesia o en nuestra casa, Dios empieza a hacer la limpieza diferente. No es en todos igual. Tal vez los cambios en una persona sean inmediatos, o tal vez tarden semanas, meses, o tal vez en unas personas años, o tal vez en otras personas nunca cambien. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha decidido. Y Dios estará trabajando sobre nosotros allí, donde haya conflictos espirituales debido a nuestra forma de ser, y
y su mano estará presente porque debemos tomar la forma de Cristo. Y a muchas personas, ¿cómo nos cuesta cambiar? Muchísimo nos cuesta cambiar. No sé por qué, pero nos cuesta muchísimo aceptar el cambio. Como estamos acostumbrados a que somos del mundo, bueno, pues nos cuesta muchísimo trabajo dejar de hacer muchísimas cosas. Porque dice que todo nos es permitido, pero no todo nos es lícito. Y ahí se refiere a que todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica, ¿ok? Y no todo es permitido por Dios. Aparte, lo que pasa que cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, siempre viene el diablo y hace ruido. Como por ejemplo en esos perros. En esos perros. Eh, y el diablo es como un perro, porque no deja que uno hable de la palabra de Dios. Pero Dios someta a Satanás ahora mismo en el nombre poderoso de Jesucristo y vamos a seguir adelante, luchando, esforzándonos, tratar pues de decir la palabra de Dios a las personas. ¿Para qué? Para que todos nos edifiquemos en conjunto, como si estuviéramos en el templo, como si estuviéramos en la iglesia. Y cada cambio en cada persona es distinto. Dios va a trabajar diferente en mí y Dios va a trabajar diferente en ti. Tal vez como uno diga, ay no, pero es que yo busco de Dios muy seguido y yo veo que Dios no ha hecho cambios, no ha hecho la gran diferencia. Y pues vemos que no todo pues es fácil. Y como ustedes se dan cuenta, el diablo utiliza también a las personas y utiliza también a los animales. ¿Por qué? Porque no deja que uno predique el evangelio. Pero ustedes enfóquense en la charla y no se preocupen si el diablo está ladrando. Escuchen nada más. Y esto pasa a menudo, ¿eh? Cuando nosotros estamos tratando de predicar el evangelio, siempre viene Satanás y quiere meter ahí su cuchara. Pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Bueno, pues la forma de ser que teníamos cuando vienen los cambios tiene que cambiar paulatinamente. No es instantáneo, como les decía. Y, y de gloria en gloria seremos transformados. En no mirándonos a nosotros mismos, pues nuestro juicio no es correcto. No mirando al de al lado, su aspecto o cómo actúa. La palabra habla de hacernos igual a la forma de Cristo y solo a Él debemos mirar. Porque a veces cuando vamos al templo decimos, ay, es que mira esta persona cómo se comporta, es que mira esta persona cómo se viste, es que esta persona mira cómo habla. Y, y no es de Dios lo que hace, lo que dice y cómo actúa. No, pero nosotros no nos debemos de fijar en la gente. Nosotros nos debemos fijar en nosotros, en el cambio de nosotros es lo importante. Porque Dios, por eso, como les digo, Dios nos transforma a cada uno distinto. Dios nos habla a nuestras vidas distinto. Muchas personas van al templo y enseguidita ya se sienten atraídas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya trabajó en ellas. Y hay personas que hay años hasta se salen del templo y nunca sienten que Dios les habla. Es que Dios sí nos habla, pero a cada persona, a cada individuo es distinto. En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria y en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, pues Dios trabaja diferente y distinto en cada ser humano. Mirando la gloria del Señor es como seremos transformados. Mirando a Cristo día a día es como nuestro ser se va a ir transformando, pero tenemos que leer también la palabra de Dios, tenemos que escuchar charlas así como estas. Te invito a que te suscribas en este canal, que hay muchas charlas pues de crecimiento espiritual. En Hebreos del 5, del 8 al 9, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese fue Cristo. Aquí dice que Jesús por sus padecimientos aprendió la obediencia y todos tenemos que ser obedientes. Nos cuesta muchísimo trabajo, de verdad, en lo personal, cuesta muchísimo trabajo ser obediente, pero Dios va a hacer esos cambios y hay que darle a Dios el control para que Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestra carne y que Él haga lo que Él quiera con nosotros, para que seamos obedientes a su palabra así como Jesús lo fue. Y Él no era el mismo a los 18 que a los 30 años, pues con todo lo que vivió y padeció llegó a ser el Salvador de la humanidad.
Así también ocurre con sus discípulos que siguen al Señor para ser transformados a su imagen y semejanza. Tenemos un carácter presente y debemos transformarnos hasta llegar a la meta ser como Cristo. Aunque nos cueste muchísimo trabajo, pero también tenemos que esforzarnos. Y en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importantísimo establecer que somos diferentes. El mediante que saldrá de cada uno de nosotros será distinto uno de otro, teniendo presente que somos diferentes, aunque parezca obvio, es de mucha ayuda tener conciencia de eso. Todos vamos a ser transformados distinto. Dios es nuestro hacedor, Él nos ha dado dones diferentes a cada uno. A los de nuestro prójimo aceptamos, bueno, pues nuestro prójimo tiene dones distintos y aceptamos sin complejos ni soberbias. También a nuestros semejantes sin esperar que sean iguales a nosotros, esposos, hijos, familiares, hermanos y etcétera, en la fe. En Efesios 4 del 17 al 32, estoy hablando más fuerte por los ladridos de los perros, ¿ok? Es esto pues digo y quiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, para la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos al 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 4:20, Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, pues hay que despojarnos de la vieja persona y ser mejores. 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 4:27, ni deis lugar al diablo. Fíjense nada más aquí en 4:27, no hay que dar lugar al diablo. 4:28, el que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense nada más qué hermoso. Dios trabaja diferente en cada uno y es necesario que cada uno de nosotros, bueno, pues revisemos nuestros corazones. Hay que hacer una inspección y además de nuestros corazones, bueno, pues revisemos también nuestras huellas. Porque como cristianos venimos caminando y muchas veces sin ver que estamos dejando atrás? Bueno, pues esta debe ser una tarea que pues llevemos con mucho cuidado, ya que como cristianos genuinos debemos nosotros estar pues seguros de que la estela, la huella que dejemos detrás debería reflejar el corazón y el ser de Cristo en nosotros. En Efesios 5, del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Bueno, pues dice el Señor que no hay que ser necios, que Dios nos ayude y que nos dé un espíritu de obediencia, de poder, de dominio propio de la carne, para poder andar como Dios lo desea. Sus hijos tenemos que entender el concepto de transformación, del cual la Biblia nos habla en esta porción en la que el apóstol Pablo se dirige a los efesios. Dios desea el cambio completo en el cristiano, en cada persona, en cada ser humano. La disposición de obediencia. También tenemos que ser obedientes, aunque nos cueste mucho trabajo. La transformación continua. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No hay otra manera, bueno, pues de encarar la renovación de un cristiano que no sea comenzando primero por esta acción. Dios no desea medias tintas o actitudes tibias de sus hijos. Dios desea un cambio radical, completo, que manifieste lo que somos realmente, porque Dios nos conoce. Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos conoce a cada uno como somos, pero aunque seamos tercos y aferrados, Dios nos va a cambiar. Si nosotros le decimos a Dios, Dios Padre Todopoderoso, toma el control de mi vida, de mi carne y de mi mente, de mi corazón, y Dios nos va a hacer cambiar. Aunque nosotros digamos, es que yo no puedo, se me es imposible, Dios lo va a hacer por nosotros. Dios sabe que somos carne y que somos desobedientes y que somos débiles a la tentación. Y es el mismo apóstol Pablo el que nos habla en Romanos 12, del 1 al 2, del concepto de la metamorfosis, cuando nos declara que debemos experimentar una transformación por medio de la renovación de nuestra mente. Nos recuerda la idea de un cambio genuino a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y esta es la manera sugerida por la palabra para que el cristiano cada día busque una vida más renovada según Dios. Tenemos que experimentar un cambio genuino. Efesios 4 del 19 al 21. Tenemos que esforzarnos cada día, cada instante, cada segundo en nuestras vidas. Y no podemos tan solo orar o leer la Biblia para que Dios nos cambie. También tenemos que ejercitar nuestra voluntad al cambio y a la renovación de nuestra mente y tratar de glorificarle a Él. La transformación espiritual demanda una acción diaria. Los creyentes tenemos que llevar una vida en la cual nos ocupemos de buscar diariamente la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Dios. Esta es una demanda del mismo Dios. El hecho de que entendamos que esta es una jornada que debemos recorrer cada día de nuestra vida, todos debemos saber que para lograr esta bendición, bueno, nosotros debemos ir a la palabra cada día en búsqueda de las actitudes que provienen de Dios, que Él nos recomienda que pongamos en práctica y que son parte de sus actitudes. Vestirnos del nuevo hombre en nuestra mente es un proceso deliberado y personal. En cada persona es distinto. La renovación del entendimiento es necesario para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en la base a creer en esta voluntad de Dios, manifestar el poder de Dios en nuestro diario vivir. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos disponible transformarnos, cambiar de calidad de nuestra mente y pensamientos para tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. En tercera de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tenemos que andar en verdad. Hay un gran gozo de Dios cuando andamos en la verdad. Andar en la verdad, bueno, pues requiere un entendimiento renovado y una decisión diaria de creer, llevar a cabo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuesta muchísimo trabajo en lo personal, cuesta muchísimo trabajo hacer cambios, pero nosotros no los vamos a hacer esos cambios, los cambios los va a hacer Dios por nosotros. Aunque somos de roca, a veces tenemos el corazón de roca, Dios parte esa roca y Dios entra en nuestro corazón. Si nosotros le damos, como te decimos, le damos nuestra mente, nuestro corazón y le damos nuestro ser a Dios, y Dios empieza a hacer los cambios. Aunque se nos haga dificilísimo, Dios los hace y nosotros decidimos qué estilo de vida vamos a desarrollar de ahora en adelante. Dios desea que tengamos siempre en todas las cosas todos
todo lo suficiente. Y llegar a vivir este estilo de vida requiere un dar de entendimiento renovado y creencia. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo tenemos que decir, aunque se nos haga difícil. Este es el versículo que tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. El mismo poder que operó nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que Dios utilizó para resucitarlo de los muertos y sentarlo a su diestra está nacido en nosotros, disponible para nuestro diario vivir. Y este poder en manifestación nos hace más que vencedores en todas las situaciones que tengamos en nuestra vida, todo lo que se nos venga encima, que pruebas difíciles, bueno, Dios nos va a ayudar y Dios no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Y todo lo que queda es recordar en toda situación que la clave para evidenciar el poder que hemos recibido está en renovar el entendimiento y creer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ser cristianos significa que debemos buscar ser como Cristo, ser como Jesús lo fue. Es difícil, lo vuelvo a repetir, pero no imposible. Todas nuestras acciones deben enfocar a andar como Él anduvo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que lleguemos a amar, a perdonar, a sanar, a ver, a oír, a pensar o andar como Él anduvo. Si somos duros de corazón, pedirle a Dios que nos quite este corazón de piedra y que nos ponga en nuestro pecho un corazón de carne, bueno y obediente y de buenos sentimientos precisamente. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Él tiene que llegar a ser realmente el Señor de nuestras vidas y nosotros ser imitadores de Cristo en este tiempo, aunque es difícil, pero Dios lo va a hacer. Colosenses 2 del 6 al 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arriesgados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este es el tiempo de vivir el verdadero cristianismo y transformarnos a la imagen de Cristo para llevar amor, llevar sanidad, llevar paz y consolación a quien lo necesita en el mundo. Colosenses 3 del 12 al 14, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios me los bendiga grandemente. Compartan las charlas si les ha gustado y disculpen por todo el escándalo que se oyó, pero ustedes saben que el diablo no quiere que prediquen el evangelio, pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Bendiciones de Dios.